La comunicación entre nuestro mundo y el mundo de los difuntos es un tema tan antiguo como la humanidad misma. Los rituales funerarios más antiguos dejan en claro que desde el principio de nuestra especie sospechamos que había algo más allá del último suspiro. A lo largo de los años, se ha intentado establecer contacto con los difuntos de las maneras más diversas. La tabla Ouija, los medium, y más cerca en el tiempo, los llamados EVP, o fenómenos de voz electrónica. Es en este último caso que la tecnología se vuelve aliada de lo paranormal. Muchos experimentos han permitido, supuestamente, grabar voces que no pertenecen a una entidad física. En otros casos más discutibles, incluso se ha logrado obtener imágenes a través del ruido blanco de los televisores analógicos. Pero el caso de Charles Peck parece superar todos estos precedentes, porque las circunstancias en que se dieron las llamadas telefónicas, sobre las que hablaremos hoy, superan cualquier análisis. El caso de la comunicación de Charles Peck desde el más allá, a través de un teléfono celular, es uno de los más documentados en su tipo. Además, ocurrió en mitad de una tragedia que involucró a un tren de pasajeros y sacudió a un país entero. En mitad de ese caos, ocurrió lo increíble. Un hombre sin vida llamó por teléfono a sus familiares y amigos durante las 11 horas siguientes a su fallecimiento. Una serie de llamadas hechas desde lo que sea que haya detrás de los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Lo que sucedió tras el fallecimiento de Charles E. Peck tenía un antecedente en la ficción. El escritor Richard Matheson, referente obligado de la literatura fantástica y de horror, y autor de clásicos como Soy Leyenda, había publicado Lo siento, número correcto, en el año 1953. En este relato, una mujer anciana, inmovilizada en su cama, recibe después de una tormenta una serie de llamadas cada madrugada. Luego de hacer reclamos a la compañía telefónica y de que su enfermera no le preste atención, al fin recibe una respuesta. La llamada proviene de una línea, desde donde es imposible que estén llamándola. Ese cable ha caído durante la tormenta sobre el cementerio. El relato fue adaptado para la serie de televisión La Dimensión Desconocida en el año 1964. Posteriormente, la comunicación con los difuntos y la tecnología han sido explotadas en múltiples relatos de ficción, pero lo que sucedió en California en el año 2008 demostró que la ficción puede ser entretenida, pero llevarla a la realidad puede ser más angustiante de lo que nadie podría soportar. Charles E. Peck había nacido el 16 de octubre de 1950 en California, Estados Unidos. Estudió y pasó una buena temporada en su lugar de origen, pero acabaría por mudarse a Salt Lake City, en el estado de Utah, donde trabajó como agente Delta Airlines en el Aeropuerto Internacional Salt Lake City durante 19 años. Durante ese tiempo, Charles se casó y se divorció. Necesitaba un cambio de aires, y las cosas iban bien. Iba a casarse nuevamente, y tenía pendiente una entrevista de trabajo para el aeropuerto Van Nuys, en Los Ángeles, ciudad donde vivía Andrea Katz, su prometida. De conseguir ese trabajo, todo estaría de nuevo encaminado y su vida reconstruida. La pareja había tenido dificultades al no vivir en el mismo estado, pero esa vacante en el aeropuerto podía cambiarlo todo. Ya podían mudarse juntos y pensar en organizar la boda. La suerte le sonreía, o eso parecía. Por desgracia, el destino tenía otros planes. El 12 de septiembre de 2008, Charles Peck, que en ese momento tenía 49 años, subió a un avión con destino a Los Ángeles y luego tomó el tren Metrolink, del que debería bajar en su última parada, en Moore Park. Había acordado con Andrea que ella lo recogería allí.
Había 225 personas en ese tren del viernes, que tenía horario de llegada al final de la línea a las 4:45, pero una serie de acontecimientos impedirían todos los planes de Charles y Andrea. El tren Metrolink era conducido por el ingeniero Robert Sánchez durante el tramo desde Union State hasta el final del recorrido en Moorpark, pero a las 4:23 horas, a la altura del distrito de Chatsworth, el convoy se estrelló de frente con un tren de carga de Union Pacific, en lo que fue el accidente ferroviario más catastrófico desde 1993. El tren de carga, que venía de la dirección opuesta, circulaba a una velocidad de 83 millas por hora. El primer vagón se estrelló contra la locomotora del Metrolink y se volcó. En ese primer vagón viajaba Charles. Más tarde la investigación determinaría que Robert Sánchez estaba enviando mensajes de texto durante el recorrido. Eran mensajes destinados a dos adolescentes que se habían acercado a él para aprender sobre el trabajo de conductor de trenes. El último mensaje fue enviado 22 segundos antes del choque, según el cronograma de la pericia que se hizo más tarde. Se deduce que a causa de esta distracción, Sánchez ignoró las señalizaciones y pasó por alto el cambio de vía. Cuando ocurrió el choque, el Metrolink viajaba literalmente en sentido contrario. El saldo fueron 135 personas heridas y 25 fallecidos, aunque algunos pasajeros malheridos no sobrevivieron a las heridas. Entre los que perdieron la vida en el lugar estaba Charles Peck. Andrea estaba dirigiéndose a la estación de tren para recogerlo cuando escuchó la noticia del accidente en la radio. Las tareas de rescate comenzaron de inmediato. Más de 300 hombres del Departamento de Bomberos de Los Ángeles se pusieron manos a la obra, apagando las llamas y buscando sobrevivientes entre los escombros. Fue un drama que sacudió al país, pero Andrea y la familia de Charles vivirían una angustia muy diferente e inexplicable. Fueron 11 horas a partir del momento del accidente. Tanto Andrea como el hijo y la madrastra de Charles comenzaron a recibir llamadas telefónicas, todas ellas provenientes de su número. El primero en recibir una de estas llamadas fue el hijo de Charles, en Utah. Andrea lo supo porque el joven la llamó inmediatamente después. Aunque en la pantalla de su celular la llamada se identificaba como de su padre, no pudo escuchar nada más que estática. No respondió a ninguna de las preguntas de su hijo sobre su estado o su paradero. El hijo de Charles recibió más llamadas, pero no fue el único. Los teléfonos de los demás miembros de la familia siguieron sonando sin parar. El hermano de Charles, su hermana y su madrastra, todos atendieron para encontrarse solo con el murmullo de la estática al otro lado de la línea. Evidentemente todos se apresuraron a devolver la llamada. Parecía obvio que Charles, atrapado en algún lugar inaccesible entre los hierros retorcidos, estaba intentando comunicarse con alguien para ser rescatado. Pero todas las llamadas iban directamente al buzón. En total, la familia recibió 35 llamadas desde el teléfono de Charles. En ningún caso pudieron escuchar nada, además de la estática. Casi 5 horas después del accidente, a las 9:08 de la noche, Andrea recibió otra llamada. Ella simplemente se puso a gritar palabras de aliento, porque era evidente que Charles no podía hablar, pero necesitaba hacerle saber que estaban buscándolo y que era necesario que resistiera. Los rescatistas fueron informados de que una de las víctimas parecía estar intentando comunicarse a través de un teléfono celular. Una nueva llamada les permitió rastrearla y determinar que parecía provenir del primer vagón. Las tareas de rescate prácticamente habían terminado, pero los bomberos de Los Ángeles entraron una última vez en búsqueda de Charles Peck. Las llamadas finalmente se detuvieron alrededor de las 3:28 de la madrugada. Tanto los rescatistas como la población íntegra de Los Ángeles estaban emocionalmente agotados, pero la posibilidad de hallar otro sobreviviente renovó sus energías.
y pasaron las siguientes 2 horas tratando de encontrar a Charles entre los restos destrozados del vagón. A las 4:30 de la madrugada, los bomberos dieron al fin con Charles, pero lamentablemente estaba sin vida. Lo que puso el caso de Charles Peck en el terreno de lo increíble o lo sobrenatural es el hecho de que se comprobó que cuando los 2 trenes colisionaron, él había fallecido en el acto. Nunca pudo haber hecho esas llamadas y, por otra parte, su teléfono nunca pudo ser recuperado. Hubo varias hipótesis que pretendieron explicar las llamadas. En primer lugar, la desaparición del teléfono hizo que algunos pensaran que había sido robado y las llamadas fueron obra de algún bromista inescrupuloso. Pero eso no explica dónde estaba el supuesto ladrón, si iba en el mismo tren que Charles. Además, había llamado solo a familiares. A pesar de que no estaban agendados con indicaciones de parentesco, nadie excepto Andrea sabía que Charles estaba allí, y menos todavía que permanecía desaparecido. Se pensó, aunque no pudo comprobarse sin el teléfono, que Charles había realizado esas llamadas antes del accidente y que por un fallo técnico quedaron en la lista de espera y en cola para salir todas a la vez. Aunque no podía comprobarse, suena extraño que las llamadas comenzaran a salir en el momento del accidente y pararan justo cuando se encontró su cuerpo. Además, ¿por qué haría Charles 35 llamadas a sus familiares si no había ninguna emergencia? Para Andrea Katz, la realidad fue difícil de procesar. Su parte racional pensaba que pudo haber una falla técnica no especificada, pero lo que realmente siente es que Charles utilizó las llamadas para mantenerlos con ánimo y que no se rindieran antes de encontrar su cuerpo. El caso de Charles Peck nunca pudo ser esclarecido de manera satisfactoria, pero no es el único en su tipo, aunque sí forma parte de los más inquietantes y espectaculares. Este tipo de experiencias han despertado el interés de la comunidad científica. El Dr. Emmons Verrus, profesor de psicología, ha recibido una subvención de $44,500 para investigar estos casos en profundidad. Su estudio, titulado Comunicación después de la muerte con teléfonos móviles, es financiado por la Fundación Vial, una organización portuguesa que promueve investigaciones sobre la naturaleza humana desde perspectivas tanto físicas como espirituales. El interés del Dr. Verrus por este fenómeno comenzó hace 8 años, cuando la revista Wired le solicitó su opinión sobre el creciente número de personas que afirmaban haber recibido comunicaciones de sus seres queridos fallecidos a través de sus teléfonos. Intrigado por el tema, decidió emprender una investigación junto a Durra Kediugera, estudiante de Ciencias de la Salud en la Western University. El estudio piloto que llevaron a cabo analizó los testimonios de 21 personas que aseguraban haber experimentado algún tipo de comunicación post-mortem. Los resultados fueron diversos. Un 35% afirmó haber recibido llamadas de números pertenecientes a personas fallecidas. Un 20% reportó haber recibido fotos o videos. Otros 20% mensajes de texto. Un 15% sonidos inexplicables en el buzón de voz o durante las llamadas. Y un 10% escuchó voces extrañas en sus dispositivos. Estos hallazgos fueron presentados en julio de 2021 durante una reunión en línea de la Sociedad para la Exploración Científica y la Asociación Parapsicológica, despertando un gran interés en la comunidad de investigadores del fenómeno paranormal. Uno de los expertos más reconocidos en este ámbito, Phil Gates, de Paranormal Research del Reino Unido, ha señalado que el número de casos reportados ha aumentado un 43% en los últimos 4 años. Es probable que la tecnología haya abierto, sin proponérselo, un portal que va más allá de nuestro mundo y que en ocasiones podamos vislumbrar qué es lo que ocurre del otro lado.
de las fronteras del deceso. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.